Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo, vamos a leer del versículo 4 en adelante. Dice la Biblia: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te bendecimos. Señor, aquí estamos en esta mañana. Señor, obra de manera especial. Espíritu Santo, tú eres la razón, tú eres la fuerza, tú eres la gracia. Señor, tú eres el motivo. Guíanos, guía a la iglesia, guía cada casa, cada familia, guía cada hermano. Guía, Señor, cada persona que tenga la bendición de escuchar este mensaje a través de los medios, Padre. Guíanos para que sea tu presencia, tu fuerza y tu poder obrando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Necesitados del Espíritu Santo es el título del mensaje. Necesitados del Espíritu Santo. Y es que en todos los tiempos Dios ha escogido seres humanos comunes y corrientes para cumplir su misión o para cumplir su propósito. Seres comunes y corrientes como usted y yo. Seres humanos de carne y hueso, hombres y mujeres de carne y hueso como usted y yo. No importa la condición social, la condición cultural, la condición étnica, su condición religiosa o ni política. No importa, Dios escoge hombres y mujeres comunes y corrientes. Aún en la Biblia dice que el Señor escoge lo más vil y menospreciado. O sea que escoge personas que no son útiles para la sociedad, aún puede escogerlas Dios para cumplir su función o su propósito, el plan de salvación en el mundo. ¿Qué es lo que Dios hace? Usar hombres y mujeres sencillos, hombres y mujeres comunes y corrientes, pero Él puede coger sencillos, altos, puede coger en cualquier condición social, económica, no importa su condición étnica, no importa, para Dios eso no es relevante, porque la Biblia dice que aún escoge personas que no son útiles para la sociedad ni para la familia. Dice, escoge lo más vil y menospreciado. Qué interesante es eso. Qué importante es eso, entendiendo y sobre todo que la misión que Dios da o que el propósito, que cuando Dios asigna algo, siempre lo que Dios asigna es sobrenatural. Qué interesante es que Dios escoja a cualquier ser humano para cumplir una misión que es sobrenatural, o sea, que requiere de poder para poder cumplirla, que requiere de fuerza para poder cumplirla, que requiere de sabiduría para poder cumplirla, pero con todo y eso Dios escoge hombres y mujeres en cualquier condición. No es un limitante para el Señor, aunque esa misión que Dios da tiene carácter de sobrenatural. Cada tarea de Dios tiene carácter de sobrenatural. Tiene que ver con un mundo espiritual y no natural. Dios escoge seres humanos como usted y yo para cumplir esa misión. Dios escoge seres humanos
como usted y yo para cumplir esa misión tan importante, pero imposible también de cumplir bajo un contexto natural. Nosotros debemos entender como iglesia eso, que Dios nos escogió a nosotros siendo hombres y mujeres comunes y corrientes para cumplir algo que se sale de lo natural, algo que es espiritual, que es sobrenatural y que se requiere mucho poder para cumplirlo. Qué importante es que la iglesia entienda eso. Jamás alguien, escúcheme, ha podido cumplir un mandato de Dios por sus propias fuerzas. Nunca. No hay un solo hombre, por sabio que sea, por inteligente, por poderoso, por la especialidad que haya en su manera de ser, jamás alguien ha podido cumplir una misión o la tarea de Dios por sus propias fuerzas. Por eso nosotros debemos entender que lo que hacemos para la obra del Señor no depende de mis fuerzas, sino que depende de su gracia, de su poder y del poder del Espíritu Santo de Dios. Josué capítulo 7. Josué capítulo 7, versículo 2. Después Josué envió hombres de Jericó a Jai, que estaba junto a Ben hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué iré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Subraya ahí: ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. ¿Sabe una cosa? Jamás alguien con sus propias fuerzas ha podido cumplir una misión dada por Dios. Jamás alguien con sus propias fuerzas podrá cumplir el plan de Dios. Aquí fueron unos espías a mirar la tierra de Jai, y dentro de su concepto humano, ellos dijeron: no hay necesidad de que suba el pueblo, no lo desgaste, solo que vayan 2,000 o 3,000. Y yo creo que en esa cuenta que ellos fueron y analizaron, porque ellos se habían vuelto guerreros
desde que salieron de Egipto, porque habían tenido varios conflictos y Moisés les enseñó. Fueron 40 años que vivieron en el desierto de lucha, o sea, ya ellos sabían y podían hacer un análisis estratégico de cómo está el enemigo. Y ellos dijeron, no, el pueblo de Jai es pequeño, yo creo que con 1000 lo vencemos, mas sin embargo mande 2000 o 3000, porque con nuestra fuerza lo vencemos. Pero ¿sabe cuál era el problema? Dios no iba con ellos. Dios no iba con ellos. No importa cuántos vayan. La Biblia dice que si Jehová no velare, en vano vela la guardia. O sea, el trabajo, la misión, la gran comisión tuya de la iglesia, el trabajo que Dios ha puesto en tu corazón, en tus manos. Escúchame, tus hijos, tu casa, tu familia, tú no la puedes gobernar bajo tu contexto natural, con tu sabiduría, porque a veces tendemos a creer que podemos gobernar la casa bajo mi sabiduría y bajo mi convicción y bajo mi fuerza y bajo mi autoridad, y resulta de que no se puede si no es bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. Bajo el Espíritu Santo, el poder. Yo tengo un cuñado, de varios cuñados que tengo, como 20 cuñados tengo yo. Para que usted quede. Y mi cuñado tenía 3 hijos, o tiene 3 hijos. Y mi cuñado, cuando los hijos estaban pequeños, le infringían disciplina, y aún disciplina entre comillas cristiana. Y aquí mando yo, y uno veía esos muchachos que se ve bien limpiecitos, bien organizados en la iglesia y bien juiciosos. Pero cuando ya crecieron, cada quien cogió para su lado. Y oro a Dios porque hoy da dolor ver a esos jóvenes, todos 3 descarriados, todos 3 bajo unas condiciones anticristianas que uno dice, pero ¿cómo? Pero también ve uno la vida de mi cuñado deshecha. Entonces uno dice, y empezamos a orar y a ver que fue que mi cuñado quiso gobernar su casa con sus fuerzas, con su autoridad, con su convicción, con su sabiduría, con su naturaleza humana. Escúcheme, ninguna casa para la iglesia de Cristo, para usted y para mí, para nosotros que conocemos del Señor, que tenemos el temor de Cristo, nada de lo que hagamos, ni nuestra casa, ni nuestros hijos, ni nuestra esposa, ni nuestro esposo podrá, escúcheme, ser gobernado si no es por la influencia y el poder del Espíritu Santo. Escúchame, puede ser el hijo más santo que tengas, pero si pretendes gobernarlo bajo tu dirección y no la de Dios, un día se sale de las manos, no importa. Yo le doy gracias a Dios y bendigo a mis hijos, y lo digo no por mi fuerza, no por mi autoridad, no por mi ejemplo, sino por la gracia del Espíritu Santo, porque mis hijos, aún fuera de la casa, siguen bajo el gobierno de sus papás, bajo la autoridad de sus papás. Consultan cualquier determinación que vayan a tomar, la consultan. Puede ser que en ciertas ocasiones digan, den una explicación y digan, definitivamente tomo esta decisión, pero siempre dicen, papá, mamá, oren por esta decisión que voy a tomar. Pero no depende de mi autoridad. Un día yo creí que era así y lo estaba haciendo bajo mis principios de un gobierno militar. Imponía disciplinas de carácter militar, pero un día Dios dijo, no es con tus fuerzas, así no funciona. Tarde o temprano salen, tarde o temprano se sueltan, tarde o temprano tienen autonomía para decir, por allí no voy.
Entonces, este pueblo de Israel dijo, podemos entre 2,000 y 3,000, los vencemos, y se fueron. Y dice la Biblia que fueron dados de baja, mataron 36, el pueblo de Jai. Yo creo que el pueblo de Jai de guerreros no tenía nada. Pero el pueblo de Dios iba sin el amparo de Dios. Y aquí lo que el Señor le dice a Josué, porque yo no estaré con ustedes, o sea, si yo no voy con ustedes, no importa lo fuerte que ustedes son, el final es el fracaso. Siempre será el fracaso. Si Dios no va con nosotros, el final siempre será el fracaso. Escúcheme, no podían vencer a Jai sin Dios, porque esa era una misión de Dios, ese era un propósito de Dios. Dios le dijo al pueblo de Israel, le dijo a Moisés, saca al pueblo porque los llevaré a la tierra que les prometí. Pero él no dijo, vayan ustedes, dijo, los llevaré a la tierra que les prometí. En el momento en que ellos pretendieron ir solo, perdieron. Tenían que ir con el Señor. Escúcheme, fue una decisión de Dios llevarlos a tierra de Canaán. Le dijo a Abraham, después a través de Moisés, ahora a través de Josué. Pero Dios tenía que ir con ellos. Escúchame, Dios tiene que ir contigo para que tengas éxito. Dios tiene que ir contigo para que alcances metas y propósitos y sueños. Dios tiene que ir contigo para que se cumpla el plan de salvación que Dios quiere hacer a través de nosotros. Tiene que ir con nosotros. La iglesia fue comisionada por Dios para continuar el plan de salvación. Tú y yo que conocemos de Cristo, fuimos comisionados para continuar el plan de salvación. Y el plan de salvación es algo sobrenatural. Escúchame, con tu ejemplo, con tu capacidad, con tu elocuencia, no vas a salvar a nadie, porque es un plan de Dios que se lo dio a la iglesia fue comisionada. ¿Sabe? Porque no vamos a luchar contra entes naturales. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es sobrenatural. Eso ningún ser humano puede hacerlo si no es con el poder del Espíritu Santo. O sea que la gran comisión que el Señor le da a la iglesia es una gran comisión que necesita de poder y no poder humano. Por eso el Señor puede escoger de lo más vil y menospreciado, de lo que Él quiera, porque no depende de mis capacidades ni de tus capacidades, sino del poder que viene del Espíritu de Dios. La iglesia fue comisionada por Dios. A través de Cristo quedó la gran comisión para continuar el plan de salvación. O sea que la iglesia tiene una misión sobrenatural. Tu misión no es natural como cuerpo de Cristo. Cuando tú le llevas la palabra, el mensaje de salvación a tu familia, a tus amigos, a alguien, es una tarea sobrenatural. No es una tarea natural. Escúchame, esa misión es una misión imposible de cumplir bajo el contexto natural. Es imposible, hermano. Nadie puede cumplirla. Aunque parezca que se esté cumpliendo, si está en el campo natural, un día se desmoronará. Así de sencillo. Y aquí vemos nosotros en el versículo 6 del libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra del Señor: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Miren la preocupación que estos hombres tenían. Ya Jesús había resucitado,
ya el tema de la muerte en la cruz del Calvario ya había pasado. Ya era historia para sus discípulos. Ya ese paso había sucedido. Ahora ellos estaban enfocados en restaurarás el reino a Israel en este tiempo. O sea, ya es el tiempo. Y la Biblia dice que ellos pretendían nombrar a Jesús ya como rey de Israel. Restaurarás el reino en este tiempo. ¿Sabe? Ellos creyeron que con la muerte y la resurrección allí de Cristo ya terminaba todo. Ya enseguida venía y era restaurado el reino a Israel. Que enseguida todo iba a ser definido. Que ya el Señor iba a ser coronado como rey de Israel. Era la preocupación de los discípulos del Señor. Ahora, ¿qué sigue? Ahora ya se restaura el reino. Ahora, ¿cuál es la tarea? ¿Sabe? Y en el versículo 7, Jesús le dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y sabe que a veces solemos estar más enfrascados o preocupados por la venida de Cristo, aunque es válido. Amén. Cristo viene pronto, pero esa no es la tarea que el Señor envió. Porque a veces nos preocupamos más por el Señor viene que por hacer la tarea que el Señor dijo que hiciéramos. Y estos discípulos estaban preocupados, ya todo terminó, y entonces Jesús les dice: a ustedes no les corresponde saber los tiempos o las sazones que solo Dios puso en su sola potestad. ¿Sabe? Y eso lo lleva uno a la parábola de los talentos. Como un hombre recibió un talento y estaba más preocupado: ¿a qué hora llega el Señor y me reclama esto? ¿Y yo qué hago? Más bien lo guardo. Y a veces la iglesia no hace el trabajo que el Señor envió a hacer, sino que está preocupado o enfocado en otras cosas. Más enfocada en otras cosas que en hacer el trabajo. Y muchas veces hay personas o hay sectas que marcan tiempos de la venida de Cristo y están muy preocupados, y a través de la historia de la humanidad o de la historia religiosa hemos visto suicidios, hemos visto masacres, hemos visto una serie de cosas de gente preocupada y llevando a otros al error, manifestándoles: venga, ya dejemos de hacer esto porque Cristo viene. No, al contrario, como usted y yo sabemos que Cristo viene pronto, tenemos que trabajar más aceleradamente para que cuando el Señor venga nos encuentre como trabajando. Que no nos encuentre sentados, preocupados por su venida y no haciendo el trabajo. No les corresponde, Jesús dijo, no les corresponde a ustedes saber esto, sino que esté en la potestad del Padre. Y en el versículo 8 dice: pero, ¿ustedes están preocupados por todo eso? No, ese no es el enfoque del plan. Esa no es la razón de la muerte y la resurrección de Cristo. Es que Jesús vino a cumplir el plan de salvación. Él vino a cumplir, Él vino a pagar el precio, Él vino a darnos salvación. Pero ahora Cristo cumplió esa etapa y necesitaba dejar a una iglesia que siguiera cumpliendo con el plan de salvación. Y entonces sus discípulos están preocupados y quizás haciendo preparativos para restaurar o para que el reino de Israel fuera restaurado. Y ahora Cristo suelta algo y dice: es la iglesia, o sea, el trabajo sigue. Pero como es un trabajo sobrenatural, no pueden hacerlo ustedes. Y les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí Jesús le dice a los discípulos cuál debe ser su enfoque principal. ¿Cuál debe ser el enfoque principal suyo, el de la iglesia? Usted como cuerpo de Cristo,
Usted como un hijo, como una hija de Dios. ¿Cuál debe ser el enfoque? ¿Cuál debe ser su preocupación? ¿En dónde debe estar enfocada la atención de la iglesia? Y Jesús dice debe estar enfocada en que venga el Espíritu Santo, en recibir al Espíritu Santo. Porque Él es el que nos va a llenar de poder para poder cumplir la gran comisión. Necesitamos del poder sobrenatural del Espíritu Santo. Y dice la Biblia, o más bien cuando el Señor dice recibiréis poder, dice dunamis, que es como dinamita, es la palabra original. Recibiréis poder, y ese poder del que él habla ahí es dunamis, es lo que traduce como dinamita, de ahí sale la palabra. O sea que dice recibiréis poder, o sea, la iglesia debe recibir el poder de Dios para que se produzca una explosión, una energía sobrenatural. Usted y yo debemos anhelar la llenura del Espíritu Santo cada día. La iglesia, escúcheme, aquí el Señor dice recibirán poder. O sea que el poder no viene o no proviene de usted ni de mí. El poder proviene de Dios. Y la iglesia, escúcheme, usted como creyente debe anhelar siempre estar revestido del poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder, recibiréis llenura. Iglesia, dice el Señor, no les corresponde a ustedes saber las sazones, pero lo que sí ustedes tienen que hacer es anhelar ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe? Que nosotros necesitamos y anhelamos cada día, Señor, lléname del Espíritu Santo, venga tu Espíritu Santo, lléneme, Señor, que con ese poder, porque hay una promesa para la iglesia. Hay una promesa para usted, hay una promesa para usted, para usted, para usted, para mí, para la iglesia hay una promesa. Recibir el poder, recibir, se necesita recibir el poder de Dios. Porque vamos a trabajar contra algo sobrenatural. Se requiere de un poder sobrenatural. Se requiere de la llenura. Y yo quiero en esta mañana clamar a Dios junto con usted para que venga ese poder especial sobre tu vida, sobre mi vida, sobre la iglesia, que produzca eventos sobrenaturales. La iglesia tiene que manifestar eventos sobrenaturales. Eso es lo normal, es lo natural de la iglesia. Es lo natural. Escúcheme, necesitamos del poder sobrenatural que solo puede proporcionar, escúcheme, el Espíritu Santo a la iglesia para cumplir la misión. Es que no es fácil cumplir la misión, el tamaño de la misión que tiene la iglesia bajo un contexto natural. Y entonces por eso luchamos tanto. Pastor, pero no puedo. Mire esto, mire el grupo, no crece, no se multiplica. Escúcheme, requerimos del poder del Espíritu Santo. Necesitamos del poder del Espíritu Santo. Levante sus manos conmigo y diga: Señor, yo necesito el poder del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos del poder del Espíritu Santo. Debemos clamar para que venga el Espíritu Santo y obre en nosotros, y escúcheme, y nos llene de poder de Dios. Nos llene del poder de Dios. Lucas capítulo 4. Yo no sé usted, pero estoy desafiado a clamar porque se derrame el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre usted, sobre mí, sobre la casa. Que venga el Espíritu Santo de Dios y nos llene. Lucas 4, versículo 14, dice la Biblia: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Escúcheme, aún Jesús no inició su ministerio hasta no estar lleno del Espíritu Santo. Si Jesús necesitó del Espíritu Santo,
¿cuánto más usted y yo necesitamos del Espíritu Santo? ¿Sabe? A veces a veces queremos ser o por descuido, o por desconocimiento, o por prepotencia, y hacemos como los hombres de Israel que subieron a Jai. Dejemos a Dios acá y yo voy a hacer el trabajo que Dios me mandó a hacer. No necesito de Dios. No, Señor, si quiere bendígame, si no, no. Como sea yo y no. Espera un momento, Señor, lléname del poder del Espíritu Santo para poder hacer el trabajo. Por eso dice la Biblia, allí en el libro de los Hechos, que los hijos del tal Seba se fueron a liberar a un endemoniado, pero se fueron sin el poder del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que eran como 7 hermanos, y ese endemoniado los mandó desnudos y arañados. Se fueron sin el poder del Espíritu Santo. ¿Y sabe que a veces nos pasa así? Y vamos sin el poder del Espíritu Santo. Vamos bajo nuestro contexto. Entonces vamos a invitar, vamos a orar por un enfermo, y ni siquiera oramos nosotros. Vamos con nuestra autoridad, pero no con la autoridad y el poder del Espíritu Santo. Y entonces aquí dice la Biblia que Cristo volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Dice en el 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. ¿Sí ve? Que Cristo se congregaba conforme a ¿qué? A su costumbre. Cada día de reposo, así como usted y yo hoy, que para nosotros hoy el día de reposo, Cristo entraba a la sinagoga. Y claro, si uno tiene a Cristo, quiere que Cristo sea el que hable, ¿cierto? Y dice la Biblia que pidió y se levantó a leer, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Dice, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Escúcheme, solo cuando el Señor fue lleno del Espíritu Santo, empezó a dar testimonio de que era hijo de Dios. ¿Sabe? El poder del Espíritu Santo, los milagros en sí, no son un fin más que testificar del poder de Dios. La iglesia requiere ser llena del poder del Espíritu Santo y se necesita que sucedan milagros sobrenaturales. Es una necesidad, es una necesidad. Es el porqué de la necesidad de la llenura del Espíritu Santo. Cristo dijo, porque está el Espíritu en mí, por cuanto he sido comisionado para dar vista a los ciegos. Eso es un milagro sobrenatural. Sanar a los quebrantados de corazón es un milagro sobrenatural. Lo que la iglesia hace cuando llega una vida a través del poder del Espíritu Santo y tú vas y compartes y Dios empieza a orar en ese corazón, en esa vida, ese es el poder del Espíritu Santo, porque Él es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Y cuando viene alguien y nos comparte del Señor y Dios empieza a obrar en nosotros y hay cambios en nosotros, ese es el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Solo el Espíritu de Dios puede convencer a alguien de dejar de hacer lo malo que esté haciendo. Solo el Espíritu Santo. Porque ni las cárceles, vemos que la gente entra a las cárceles y la mayoría salen peor. O sea, ni una cárcel, ni los reformatorios, nada. Endurecen el corazón. Solo el poder del Espíritu Santo cambia una vida, transforma una mente, saca pensamiento, da salvación. Y Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque la misión que tengo es una misión sobrenatural y esa es la misión que tú tienes, esa es la misión que yo tengo.
Por eso hay que clamarle a Dios para que el Espíritu Santo venga. La iglesia debe anhelar la llenura del Espíritu Santo. La iglesia debe anhelar el poder del Espíritu Santo. Él es nuestro paracleto, dice el griego. O sea, nuestro ayudador. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. El Espíritu Santo es el que fue puesto para darle poder a la iglesia. Escúchame, iglesia, tu trabajo y mi trabajo requiere de poder, porque es un trabajo de poder, de lo sobrenatural de Dios. Es un trabajo que usted y yo estamos haciendo, donde están las tinieblas y usted y yo con el Espíritu Santo entramos como luz, y las tinieblas, escúcheme, deben retroceder por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe ser nuestro ayudador permanente. Jamás debemos decirle, Espíritu Santo, quédese aquí mientras voy. No, la iglesia camina con el Espíritu Santo. Tenemos que anhelar ser llenos. Quizá usted dice, no, yo oro por los enfermos y hasta se mueren. No, usted y yo tenemos que decir, Señor, danos el poder del Espíritu Santo. Que oremos por los enfermos y sean sanos. La Biblia dice en Marcos capítulo 16, dice en el versículo del 15 en adelante, les dijo, hoy vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a todas las criaturas, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es el poder del Espíritu Santo. La iglesia fue constituida bajo un poder especial. Escúcheme, usted y yo debemos ser llenos del Espíritu Santo, porque debemos manifestar el poder de Dios en nuestra vida. El poder de Dios no es solo para estar aquí en la iglesia, sino para hacer o cumplir la gran comisión en el mundo, que sería imposible cumplirla bajo un contexto natural. Y para que el Espíritu Santo venga, debe de tener la comunión con el Espíritu Santo, la comunión con el Señor, el anhelo, la confianza, el deseo, el creer en el Señor, el estar convencido de su gracia, de su favor, de su poder, el saber que Él es mi ayudador, que no puedo hacerlo sin Él. Si Él no está en mí, jamás podré cumplirlo, jamás podré hacerlo. Así yo sea muy elocuente, muy intelectual, muy fuerte, muy sagaz, tenga lo que tenga, la posición social que tenga, jamás podré cumplir algo para Dios, porque todo lo de Dios se mueve en lo sobrenatural de Dios. Todo lo de Dios, sin Él es imposible cumplir la gran comisión, ya que la tarea no es natural, sino que alcanza lo sobrenatural. Y solo con el Espíritu Santo es posible ser testigo de Cristo. Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero mire, la razón principal de recibir el poder a través del Espíritu Santo es testificar de Cristo. Usted necesita, o se requiere que usted sea testigo de Cristo. Se requiere que yo sea testigo de Cristo. Se requiere que la iglesia testifiquemos de Cristo, y solo podemos hacerlo con el Espíritu Santo. Y recibiréis poder y me seréis testigos. Yo no sé si usted quiere ser testigo, pero yo quiero ser testigo de Cristo. Y la única forma de ser testigo de Cristo es cuando recibamos el poder del Espíritu Santo. No hay otra manera, no hay otra forma. Con tu forma de hablar o tu comportamiento, o mi forma de hablar y mi comportamiento, no voy a ser testigo de Cristo. Por eso la iglesia, usted tiene que irle, Señor, yo necesito ser lleno de tu Espíritu Santo, porque para ser testigo tuyo se requiere de poder. Moisés dijo, yo cómo voy a ir allá y qué les digo. Dile que yo soy el que soy, te mandó. ¿Y qué más? Así en seco, no puedo.
Me matan. El Señor le dijo, tenga el poder. Esa vara es un tipo del Espíritu Santo. La vara de Moisés es un tipo del Espíritu Santo. Le dijo, tienes la vara, ve con la vara. Y es un tipo de la palabra de Dios. Y Moisés llegó allá y Faraón, para dejarlo ir, le tocó ver 10 señales sobrenaturales. Sobrenaturales. La iglesia requiere del poder del Espíritu Santo para que la gente sepa que realmente usted y yo somos de Cristo. Porque la gente no va a creer solo con hablarle. Si el Espíritu Santo no va con nosotros, no pasa nada. Usted y yo tenemos que anhelar la llenura de su presencia, la llenura del poder del Espíritu Santo. Porque la gran razón es para ser testigos. Usted y yo tenemos que ser testigos de Cristo. Y Jesús le dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia, usted y yo, esa era la comisión que Cristo estaba delegando para la iglesia. Tienen que anhelar al Espíritu Santo, tienen que anhelar su presencia, tiene que ser lo principal para usted, tiene que ser lo principal para el caminar con Cristo, tiene que ser lo principal para testificar de mí, dijo el Señor. Por eso esta mañana es propicia para que usted y yo le digamos, Señor Espíritu Santo, aquí estamos esta mañana. Póngase de pie, vamos a orar al Señor y a decirle, Señor Espíritu Santo, te anhelamos tu presencia.